con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Así como los padres cuando miran que un hijo tiene problemas, no ponerse de rodillas para corregir, pero de ahí pararse y tomar las armas espirituales. Hay que tomarlas con autoridad y con seguridad de que tiene armas poderosas para destruir fortalezas del diablo. ¿Ves? Eso está aquí en 1 Corintios, creo yo que es 10:3 en adelante. 2 Corintios 10:3 en adelante. Ese era el último, ¿va? Los zapatos. ¿Ah? Bueno. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea que cuando usted va a llevar a cabo una guerra espiritual, tiene que olvidarse de que es un ser humano y entrar al ámbito espiritual, a ese mundo paralelo. ¿Estamos entendiendo? Yo hace tiempo oí por YouTube unas terapeutas que se ponían ahí a decirle a su doble. Eso es muy delicado. Yo quizá lo entendí espiritualmente, pero es muy delicado. Usted quiere que le resuelvan un problema, entrégueselo al doble. Entonces yo me puse, ¿y eso qué es? Pero cuando yo entendí a qué se referían ellos con el doble, se referían que ellos tenían un doble que vivía en otro plano. El problema no es eso, sino que es que los dobles viven en plano. Yo tengo una parte oscura y una parte, de luz, y los dos viven en un plano paralelo, solo que viven en diferentes planos. Uno en la luz y otro en las tinieblas. ¿Estamos ya de acuerdo? Pero supóngase que hay gente que no busca a Dios y es mala y todo, y se mete a decirle al doble que le haga los mandados. ¿A quién está pidiendo? ¿A quién está pidiendo ahí? ¿Ah? A las fuerzas oscuras, ¿ves? Porque tenemos una fuerza de oscuridad y el Yeser Ra, y tenemos el Yeser Tov. O sea, una fuerza del mal buena y una fuerza mala. Yeser Ra y Yeser Tov. O sea que dos fuerzas opuestas. Pero si yo no estoy en la luz, ¿a quién estoy pidiendo entonces que me haga algo? A las fuerzas de oscuridad. Y si estoy en la luz, estoy pidiendo exactamente a ese personaje. Porque viven en mí dos personajes, ¿sí? Pero ellos viven en un ámbito espiritual, no viven aquí. Inclusive se ha comprobado que la mente es espiritual. La mente no es el cerebro. El cerebro es una cosa y la mente es otra cosa, ¿ves? La mente vive en un mundo espiritual. O sea que, por eso es que como ellos se manejan en ese ámbito de la mente, pues son espirituales los dos. Pero ¿qué hago yo pidiéndole solamente? Le pido a mi doble que le voy a entregar mi problema hoy en la noche y que me lo resuelva cuando pueda. Entonces, mis hermanos, si yo no estoy en la luz, no me puede resolver un problema bien. Me lo va a resolver como haciéndome más daño que bien, porque estoy equivocada en ese sentido. Si yo estoy en la luz, debo tener cuidado para pedir eso. ¿Estoy de acuerdo? O sea que es el hombre espiritual. Es al hombre espiritual. Vamos a buscar un poquito ahí lo del hombre espiritual. Porque la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Pero este hombre tampoco es carnal, sino que es una fuerza de oscuridad. Es una inclinación del mal. Espero que me esté explicando, que no esté enredándolos más. ¿Quién me está entendiendo esto? ¿En Corintios o en Romanos? Sí. Vamos a leer en los dos. En Romanos. Romanos 7, 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley divina es pecado? En ninguna manera.
Pero yo no tuve conciencia de la realidad del pecado, sino por la ley divina, porque tampoco tuviera una percepción correcta de la codicia, si la ley divina no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí todo tipo de codicia, porque sin la ley divina el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y mi yo espiritual murió. Y el mismo mandamiento que era para vida me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley divina a la verdad es santa y el mandamiento. Fíjate que me hace esa cita, es el hombre espiritual. Sí, aquí lo dice. Sí. Es que mis hermanos, fíjense que tenemos que entender por qué es que Satanás tiene tanto interés en que, por ejemplo, Eva pues la manipuló y la usó prácticamente, para que Eva perdiera ¿qué? Su nivel espiritual, porque si podía quitarle su nivel espiritual a ella y a Adán, ¿qué pasaba? Eran seres caídos. Y tan fue así que ¿qué hizo Dios después de eso? ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva? Cuando ellos cayeron, ¿ah? Los echó del huerto, mis hermanos, porque ya no podían ellos estar en un plano espiritual si ya no eran espirituales. Entonces los sacó de su presencia, fíjense. O sea que los que vivimos ahora ya somos hijos de ¿qué? Seres caídos. ¿Ah? En Corintios también habla en 1 Corintios 2:13, sí. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por Pero nadie. aquí se refieren al hombre espiritual de la luz, pero si fuera el hombre espiritual de las fuerzas del mal, que él lo que hace es inducir a la gente a que haga cosas que no son correctas, ¿no? O sea que estamos entre dos fuerzas. Y es a eso que me dio pena a mí cuando lo leí, pues ahí, cuando lo leí ahí en Facebook, que les dije yo, ¿cómo es que una terapeuta induciendo a la gente a que le entregue pues a Satanás, que le haga un pedido? Porque no debería de ser eso, sino que debería pues de enseñar correctamente. Sea no conoce a Dios, sabe que eso no es correcto, porque ¿a quién le están pidiendo esas cosas? A la fuerza del mal. 1 Corintios 2:15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ojalá lo tengamos todos, sí, ojalá. Entonces, vamos a ver ahora aquí, mis hermanos. Fíjense, pues quiero que sepa que se ha descubierto que los mundos paralelos existen debajo de la tierra, en los aires, en las regiones celestes, y también en el fondo de los mares. O sea que hay civilizaciones que están viviendo. Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que yo dije hace una semana, cuando hablé de los espíritus, ¿de qué? De los mares, ¿ya veo? Porque esos espíritus están pues funcionando. Mis hermanos, yo cuando estuve en el Maranata, como a mí me encantaba este tema, hasta 30 veces lo oía, ¿viste? Porque yo quería aprender bien, grabarme todo eso. Yo miro que ahora la gente de esta década no es así, pero en ese tiempo, como había mucha gente que se dedicaba al plano espiritual, había mucha gente que nos iban a dar un seminario de eso y estaba lleno ese lugar, ¿viste?
En cambio ahora usted pues quizás dice, vamos a dar un seminario para, pues como para preparar a gente intercesora de guerra espiritual. Y aseguro que no viene mucha gente, porque la gente ya no tiene interés, ¿ves? Ha cambiado muchas cosas ahora actualmente. Vamos a leer Apocalipsis 5, 13. Leímos 2 Corintios 10. Va, pues entonces ese. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Pero ¿quién puede militar en el espíritu? Digo? ¿Quién puede? El hombre espiritual. Pero ¿cuánta gente hay ahora espiritual? ¿Ah? ¿Cuánta gente hay ahora para militar espiritualmente? Dígame usted. ¿En serio? Dice que cuando yo empecé el ministerio Mujer Idónea, cuando empezábamos a hablar de ese tema, así que empezaba a haber un movimiento espiritual, ¿qué cree usted que pasaba? Porque a veces llegaba mucha gente cuando iba a dar un tema así espiritual. Y una vez en una iglesia yo hablé de que íbamos a hacer un seminario así. Era día 24 parece que era miércoles santo. Y habían colas de gente esperando que se abriera la iglesia. ¿Y qué pasaba cuando había movimiento a nivel espiritual? ¿Qué cree usted? ¿Ah? ¿Pero qué pasaba? Rápidamente se levantaban mujeres de Mujer Idónea, no de la iglesia, y corrían a sacar a la gente, mis hermanos, para que no se contaminaran y la llevaban atrás, ¿viste? Porque eso es lo que hay que hacer rápido. Pero yo miraba pues que el conocimiento que tenía de un lado y el conocimiento del otro, porque tenemos que aprender a tener conocimiento espiritual, porque si no tenemos conocimiento espiritual no hayamos ni qué hacer, corremos a hacer lo primero que se nos viene a la mente. Ay, voy a ir donde el doctor nuevo que me trate, que me dé un jarabe, que me dé eso, ¿no? Y a veces hay primero que hacer alguna cosa espiritual para quitarle ese derecho a Satanás que siga metiéndose en nuestra vida. 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. ¿Qué tiene que hacer usted en una guerra espiritual? ¿Derribando qué? ¿Y cómo diría usted cuando esté luchando? ¿Ah? Llevando cautivo toda fortaleza y pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Derribando argumentos. Solo con que digamos, vengo derribando esos argumentos. Y mis hermanos, a veces usted tiene que ir así, orar antes de que llegue a un lugar, porque a veces usted va a orar por una persona que ni cree en Dios. Y le voy a comentar qué pasa cuando usted ora antes. Yo fui a orar una vez por un señor que vivía atrás de la casa de la mamá de Haroldo. Y que si cuando llegué, pues como me dijeron que él no quería nada con Dios, entonces yo oré. Y vino ese señor, fíjese, cuando llegué, se encerró bajo llave y dijo que no me atreviera yo a tocar la puerta porque un machete me iba a sacar. Bueno, yo de todos modos toqué la puerta y le dije, ¿sabe qué, señor? Yo vine a orar por usted porque no tiene trabajo, pero si no quiere, pues me voy, pues. Yo no me saco nada con que usted no quiera que yo ore por usted. Y me fui. Y que si en eso me fueron a llamar como a los 3 días y me dijeron que él estaba insistiendo que yo llegara pues a orar por él. Y que si fíjese que en ese tiempo me había soñado él, que él había ido a una iglesia cuando vio una mujer bien alta que caminaba así en medio, con una Biblia. Y que si vino él y dijo, pero qué mujer tan alta es esta. Y hizo así, y que si yo iba así en el aire, caminando, fíjese. Y dice que dijo, ay, ¿cómo será la hermana Maite? Entonces le dijo a la esposa, mira cómo es hermana Maite, es morena, delgada, tiene ojos claros. Ella fue la que yo vi, fíjate, porque me volvió a ver ahí en la iglesia y se rió conmigo y tenía los ojos claros. Entonces él sabía que yo era.
¿Y qué creen que hizo? Necio que fuera a orar. Pero fíjese que yo llegué ya con otra autoridad porque ya había pues yo orado antes. Y cuando llegué le dije, ¿sabe qué? Vamos a derribar esos argumentos que han habido en su mente y después vamos a ordenarle a usted que salga el día lunes a buscar trabajo. El día lunes se va a buscar trabajo y se va a dar cuenta que va a encontrar a un su amigo que lo va a guiar para darle un trabajo. Y así fue. 2 varones pasó eso. Entonces, mis hermanos, pues yo lo cuento con toda así claridad, porque la familia, él sabe que es cierto. Y fue ese día, salió él a buscar trabajo, encontró a su compañero en el bus, y le dijo, fíjate vos que en la empresa hay una plaza de visitador médico. Y él había sido visitador médico. Entonces fue, y le fue re bien hasta que él murió. Incluso parece que inventó alguna fórmula, ¿ves? Que todavía a la fecha le pasan a la esposa una franquicia por la fórmula de su esposo, ¿ves? Y le pasan el sueldo que él tenía cuando estaba vivo. O sea que miren lo que hace Dios tan maravilloso. Así es que por favor, usted aprenda eso porque es bien importante que usted lo sepa. A veces son temas espirituales que pensamos que eso no nos va a servir de mucho y es la base de lo que le puede servir conocer las cosas espirituales. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo quiero que en su casa estudie estos versículos porque tiene que ver con argumentos. Después, llevando cautivo, ¿qué? Pensamientos. Todo pensamiento. Fíjese pues, yo dije que los pensamientos y la mente pertenecían al mundo espiritual. ¿Verdad que es cierto? También los argumentos, porque los argumentos vienen de la mente. Yo pienso y luego existo, porque vienen de la mente. La mente no está en la cabeza. La mente se mueve en un ámbito espiritual. Usted piensa que los pensamientos son suyos, ¿no? La mayoría no son suyos. Esos pensamientos que recibe no son suyos. Si usted está bien con Dios, son del mundo espiritual de la luz, y si está mal, eso que le está hablando ahí, mira, estás enfermo, que te vas a morir, eso no viene de Dios. Usted reprenda todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Si un hijo está con pensamientos obsesivos y todo, llévelos cautivos a la obediencia a Dios. No que la gente, ay, mi hijo tiene pensamientos obsesivos y ya se está volviendo el muchachito hasta loco. Pero ¿por qué no los lleva cautivos a la obediencia a Cristo? Inmediatamente. Recordemos que los pensamientos vienen de ¿qué? Del mundo espiritual. Y si el patojo no anda muy bien, pues claro que vienen del mundo espiritual de las tinieblas. Estamos ahora entendiendo más el tema. Versículo. Es que pregunto porque no los miro animados, sino que los mira así hasta dormiditos ahí. Ajá. Miren, mis hermanos, una patoja que no sanaba de una depresión, ¿sabe qué le dije? Mira, pues, no permitas que te sigan echando demonios, porque ya no es eso lo que tenés. Tenés pensamientos obsesivos, mija. Por favor, ya vas a ver que lo que los echa es la palabra de Dios. Esa sí los echa, pero de una vez. Vas a llegar donde yo predico y yo te voy a pagar los desayunos a donde yo vaya, porque no quería que pensara que me la quería llevar para mujer idónea. Te voy a pagar los desayunos a donde yo vaya y pones atención. Nada de estar con los ojitos cerrados así. Te quitas hasta el pelo de las orejas, te pones un gancho de cada lado y pones atención. ¿En cuánto tiempo cree usted que tenía 16 años de estar con una depresión severa? Ya la patoja llegaba toda, pues así como drogada a la iglesia. ¿Cuánto tiempo cree usted que ella cambió todo? ¿Ah? ¿En cuánto tiempo? ¿Ah? Sí, pero ¿cuánto sanó totalmente? A los 6 meses sanó. Y miren, mis hermanos, les devolvieron todo lo que les habían robado. Les habían robado su casa, les habían robado todo.
la que está enterada de todo eso es Cori, fíjese, porque ella en ese tiempo pues andaba mucho conmigo y también esta Ada. Pero mire, se quedaron asustadas de ver todo lo que pasó ahí después, porque ese día que fuimos a la casa de ella y me llevaron con engaño, porque me dijeron, vicepastora, que la queremos invitar, que vaya a ver un jardín tan lindo, ahí tenemos unas flores preciosas, y como a mí me gustan las flores, pero no me gusta que las corten, fíjese, para mí, porque me da tristeza, ¿no? Yo digo, bueno, pues que sí, tengan su jardín y todo, qué lindo, pero me da cierta como nostalgia. Entonces me llevaron ahí, y que sí querían que yo orara por ella, pues esa patoja. Cuando la voy viendo, mis hermanos, y entonces en eso entré a la cocina para revisar así espiritualmente algo, y voy viendo como una gallinita, pero no era muy grande la gallina, sino que se miraba que era pichona, y tenía aquí tenía las alas amarradas, estaba ciega, le quitaron los ojos y le quebraron las patas, ¿ves? Así estaba el plástico. Entonces yo le dije, vamos a quemar esta gallina. ¿Y dónde adquirieron esto ustedes? Ay, en Haití, ¿ves? Bueno, pues lo vamos a quemar y vamos a reprender toda fuerza de las tinieblas que está aquí metido. Mis hermanos, ese día ella empezó a despertar, ¿ves? Ese día ya no andaba toda drogada, sino que cambió totalmente. Y yo me recuerdo re bien después, ¿ves? Yo estaba en una iglesia dando una conferencia y estaba hablando de que a veces usted mete a su casa como pues, regalos que le dan, que le traen de Haití, República Dominicana, del Brasil, de esos lugares que están muy contaminados. Y en eso una señora salió corriendo. Yo dije, pero ¿qué fue lo que dije? ¡Ay, ay!, decía, y salió corriendo ahí de la iglesia. Entonces se fue para su casa y ahí me llamaron y me dijo la señora que en su casa su hija se estaba muriendo, porque dice que le regalaron de la República, ella compró en la República Dominicana un inodoro. Entonces en el inodoro dice que ella movía un botón y se corría una cortina y dice que salía un esqueletillo y decía, vine por ti. ¿Y a quién se le ocurre llevar ese esqueleto a una casa, ¿vis? ¿A quién se le ocurre? Y se cerraba la cortinita, ¿vis? Entonces, ¿qué si la hija lo tenía en el baño? Y la hija estaba postrada de depresión. Entonces, gracias a Dios, y me llamaron, pastora, ¿qué hacemos con un esqueleto que tenemos aquí? Pues lo van a ir a quemar, porque ustedes lo llevaron ahí. ¿Y de qué tamaño es? Chiquito, me dice, porque está en un como inodoro así chiquito. Lo quemaron, y mire, oramos por teléfono, y la muchacha, sin nada. ¿Ya vio? Y si uno no sabe nada de eso, mis hermanos, a veces usted lleva cosas a su casa que las lleva pues porque es un regalo, y a usted le agarra como de diversión, y es delicado, porque si está de esos lugares, tenga cuidado. Yo tengo una amiga que una vez me invitó su marido para ir a la casa de él, pero no me invitó a orar por él, sino que porque estaban liberando a una muchacha. Yo cuento eso, mis hermanos, porque quizá Haroldo sí sabe que todo lo que decía la gente de mí, porque yo era una mujer así como con mucho discernimiento. Entonces llegué y él era un hombre que se dedicaba a la liberación. Él ya falleció. Y cuando yo llegué, entonces al entrar a su casa, me dijo el Señor, ese demonio se está engañando al siervo. De una vez le dices que salga ese demonio de mentira, de engaño de él. Y vengo yo y entro, y ¿sabe qué me dijo cuando yo entré? ¿Y qué querés aquí, Maite? ¿Y a vos qué te importa? Yo voy a orar por el siervo. Se me quedó viendo, ¿ve? Y dije, yo vengo quitando de este siervo todo espíritu de engaño, de mentira, con que le tiene tapados los ojos esta. Y en ese momento se empieza a reír la mujer, y se dice, ¿de veras que me lo estaba engañando? Y usted como Dios que lo estaba engañando. Ah, porque a mí no me engañaste. Y empezamos a orar por ella, mis hermanos. Pero en ese momento que empezamos a orar, no estaba la esposa. Y yo le dije, mira, te voy a decir una cosa. Aquí en tu casa hay un espíritu de mucha pobreza. Y no es que vivían en una casa fea, sino que yo sentí el espíritu de pobreza. Yo voy a decir algo con mucho temor y temblor, porque hay gente que se dedica a eso, pero tiene que estar muy limpio, muy, ¿cómo decirle?, para llevar a cabo ese ministerio. Entonces me dijo, fíjate que aquí hay un espíritu de mucha pobreza. Ay, Maite, en serio, así es,
Aquí hay mucha pobreza. Fíjate que a veces no tengo ni para comprarle zapatos a mis hijos y se los ponen al revés. Fíjate, me dice que ya no sé yo qué hacer. Entonces le dije, ¿sabes qué pasa? Que a tu hija, a tu mujer, al papá de tu mujer le hicieron una brujería en Haití. Yo ni sabía que el papá había sido ahí como cónsul o había sido algo de Haití. Y le dije, fíjate que le hicieron una brujería ahí. Y sabes una cosa, que como que tocaron la puerta y ella salió y entró un poco de sal. Vamos a hablar con ella qué pasó. Entonces cuando ella estaba ahí, ella me llamó él para que fuera a orar. Y como vivían como a 4:30 de mi casa, pues yo fui. Y mis hermanos, la verdad es que dice que estaban en Haití y dice que le dijo, tocaron la puerta y salió ella, la esposa. Y vino ella y como vio el montón de sal, agarró un puño de sal y lo entró, que dice, cuando fueron a ver la sal, en medio había una serpiente muerta, fíjese. Entonces vino ella y se quedó tan asustada de eso que había ahí. Y mis hermanos, entonces oramos. Y yo quiero agradecerle a Dios mucho por eso. Aunque después pues a mí me afectó lo que me hicieron ellos. Pero uno no puede pagar nunca mal por bien. Nunca pague usted mal por bien. Jamás, porque dice que después me quitaron el ministerio de Honduras y el ministerio de San Salvador. Me quitaron esas 8 ramas de un lugar y 7 de otra. Me quitaron 15 ramas de esos 2 lugares, ¿ves? Después de que recibieron una bendición, porque su vida cambió totalmente. Al extremo que el hermano de ella les regaló una casa, bien linda, ¿ves? En ese lugar cerca donde yo vivo. Pero les digo así, se lo puedo decir a ellos abiertamente, porque eso no se hace. Eso jamás se hace, ¿ves? Porque no puede usted pagar mal por bien, porque hay una sentencia muy fea. El que paga mal por bien, ¿qué pasa? Nunca el mal se apartará de su vida, fíjese. Nunca le pague mal a usted a un siervo que alguna vez hizo algo por usted. Jamás. No lo traicione nunca. Jamás lo haga, porque es muy delicado. Él me lo dijo así, como que era una cosa normal. Fíjate que fui a hablar con la de Honduras y San Salvador y le dije que teníamos que ser mi esposa y yo los líderes de esas ramas, porque ellas ya necesitan un pastor. Vaya, le dije. ¿Y qué pasó? Pues accedieron. Así, mire. Y ahí se quedaron con las ramas, pero yo sé que ya no existen esas ramas, porque nada que se hace de esa manera tiene buen resultado. Pero nunca haga usted eso. Yo se lo digo de corazón, porque si no, el mal se mete en su vida, a menos que usted pida perdón, que reconozca que hizo algo malo, pero él ya partió, pero no reconoció nunca, sino que lo vio muy natural, que como era pues conocido mío, que aceptaron ellos por eso. Entonces mis hermanos, pero para mí lo que había pasado ahí no es que yo lo hubiera hecho porque Dios me lo dijo, ¿va? Que había una maldición, todo fue de parte de Dios, no tenía nada que ver con eso, pero sí la vida de ellos cambió. Entonces vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar aquí porque es un tema muy revelador, este tema, que tiene que ver con muchas fuerzas espirituales. Vamos a ponernos de pie, por favor. Quiero que entienda, porque la gente me dice que son mundos paralelos, que cuando hay una guerra espiritual están operando 2 mundos. El espiritual que está pues fuera de nuestro ámbito y está operando pues el mundo físico también, ¿verdad? Es bien claro, están operando mundos espirituales y mundos naturales. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias infinitas, Señor, por ese mensaje, Señor. Yo te pido, Padre, de corazón, que jamás nadie le pague mal a nadie que le hizo bien algún día. No importa si soy yo o es otra persona, nunca lo haga. Y si ha pasado, por favor pidan perdón, porque es muy doloroso. Es muy doloroso. Y la sentencia de Dios es muy dura. Así es que por favor nunca haga eso. Yo se los ruego de corazón, no importa si me lo hicieron a mí o a otra persona, no importa. Siempre tenemos que pagar bien por bien. Y dice, debemos de pagar bien por mal para que la maldición nunca se acerque a nosotros, ¿sí?
Gloria a Dios. Gracias, Señor mi Jesús. Gracias, Padre, te bendigo y te alabo y te doy gracias, Señor bendito. Amén. Vamos a pedir a la gente que pase con la Santa Cena. Gracias, Señor Jesús. Señor, bendecimos y santificamos, Señor, el pan y el vino, porque es tu cuerpo y tu sangre, Señor. Gracias, mi Rey, porque estamos participando de la sangre de Cristo y del cuerpo de Cristo. Señor Jesús, en tu cuerpo tú te llevaste todas las enfermedades, porque por tu llaga somos sanos. Gracias, Señor Jesús, y con tu sangre hemos sido redimidos. Con tu sangre, Padre, hemos sido limpiados. Se ha quitado toda maldición de pobreza, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Vamos a participar del pan y el vino, por favor. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.